Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación a estas jornadas y antes que nada los quiero felicitar a ustedes, el público, porque si mi país estuviera jugando la selección, no solo ustedes sino el ponente ya nos hubiéramos declarado campeones. Y para premiarlos por esto que voy a ser muy breve, fundamentalmente porque muchos de los tópicos ya se han tocado, que me habló antes que yo, pues ya expuso varios de las metodologías OCDE. Además, yo creo que el objetivo de la parte que a mí me corresponde es más bien cómo está impactando en el ámbito jurisdiccional la aplicación de precios de transferencia, o sea, cuál es la visión de parte del juzgador, porque puede ser muy importante, desde luego, todo lo que hagan las autoridades administrativas fiscales. Desde luego es importante lo que le corresponde hacer a las asesorías y despachos privados, pero si no todo, sí, una parte importante termina o vía administrativa, mediante un recurso administrativo, o bien en el recurso contencioso, cuando no, incluso en una controversia de orden constitucional. Por lo tanto, para los juzgadores, esto es un reto fundamental. Primero, entender un tema excesivamente técnico, excesivamente complicado, y su aplicación en el día a día en la impartición de justicia. Desde 1987 nuestro país comenzó a regular los precios de transferencia en la ley de impuesto sobre la renta. La autoridad tributaria tenía entonces la facultad para determinar de manera presuntiva el precio o monto de las operaciones en dos situaciones específicas: cuando el precio de venta fuera menor al del mercado, sin importar la relación igual o menor al costo de adquisición, o cuando el costo de adquisición fuera mayor al precio del mercado. El 18 de mayo de 1994 México ingresa a la OCDE y en el 97 ajustamos nuevamente la ley de impuestos sobre la renta para incorporar la totalidad de los métodos sugeridos por tal organización. Quiero decirles que en la reforma fiscal que entró en vigor hace 2 años bajo ya la presidencia de Enrique Peña Nieto, pues tenemos nueva ley de impuestos sobre la renta y desde luego se retomaron todos los criterios establecidos por la OCDE. El principio arm's length, que ha sido tocado aquí, insisto, voy a ser muy breve, establece que las entidades vinculadas a negociar entre sí deben fijar los precios de transferencia en la misma forma en que hubieran sido concertados entre terceros independientes. Es un principio que fue establecido en 1995 por la OCDE, y si no me corrige mi colega Oscar, entiendo, no es una metodología, es el principio del que derivaron precisamente los precios de transferencia, porque literalmente es eso, es decir, el árbol se dice del brazo cuando a los cercanos, si les permitimos una cercanía menor a lo que no permitimos a los terceros externos, fue vista en el modelo anglosajón, ya en el modelo económico, como incorrecta esa cercanía. Las partes relacionadas en el artículo 179 de nuestra ley de impuesto sobre la renta, insisto, voy a ser muy breve, pero son muy similares a la que nos explicó hace un momento que me precedió en el uso de la palabra. Cuando una persona participa de manera directa o indirecta en la administración, controla capital de la otra. Cuando una persona o grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, controla capital de dichas personas. 3. Cuando se trata de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes.
La OCDE define este término en el artículo 9 del modelo de convenio tributario, si una de ellas participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de la otra, o si algunas personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de las empresas. La palabra indirectamente para los abogados en este punto es clave, porque eso permite precisamente a la autoridad administrativa poder intervenir en materia de precios de transferencia, aun cuando la participación no sea directa. Desde luego que no soluciona de manera total el problema, como se decía aquí, de que se debe de tener por control. Pero sí, los abogados aquí presentes lo saben, la palabra indirectamente es lo que le va a permitir precisamente a la administración tributaria descubrir o recurrir a las distintas formas de participación que se hace a través de filiales o subsidiarias para determinar si tenemos un control de una empresa o no. Antes de empezar con las partes de cómo la ley conceptualizó, quiero hablarles de uno de los primeros retos que como juzgadores tenemos. Al menos es en el caso mexicano, pero estoy seguro que esto se está repitiendo ya en diversas latitudes en el mundo. Primero, el problema de constitucionalidad. Dirán ustedes, bueno, ¿por qué nos va a hablar aquí el ponente de cuestiones que tienen que ver con el control difuso de la Constitución? Bueno, déjenme decirles, en el caso mexicano, por ejemplo, el artículo 133, que es el típico, la interpretación del principio de jerarquía de la norma y que más o menos dice que esta Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados celebrados por el presidente con aprobación del Senado serán ley suprema en toda la Unión. Pero luego dice, los jueces se arreglarán este principio a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados. El problema es que la Suprema Corte de Justicia Mexicana, de manera muy reciente, emitió una jurisprudencia por un asunto en que México fue acusado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Radilla, y a través de la Corte cambia la jurisprudencia y nos dice que en México sí existe el control constitucional, difuso o convencional, en contraposición al control concentrado tradicional de la Constitución. Eso significa que todos los jueces del país, y por lo tanto entramos nosotros, el Tribunal o la Corte, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, puede dejar de aplicar una norma, así sea una norma impositiva o fiscal, cuando considere que es inconstitucional. Y desde luego que como parte de los tratados internacionales no solamente hay principios de derechos humanos en materia de debido proceso, sino que también, al menos es el caso mexicano, los principios de proporcionalidad y equidad son principios constitucionales. Por lo tanto, una mala clasificación, una mala determinación de la autoridad en materia de precios de referencia puede llevar incluso a su anulación constitucional. Insisto, el control constitucional o difuso consiste en eso, en que podemos como jueces dejar de aplicar una norma que se considera inconstitucional cuando la autoridad fiscal la ha aplicado en un caso concreto. Esto no es una ponencia de derecho, únicamente el control. Cuando yo digo contraposición al control concentrado tradicional, el control concentrado tradicional es el que lleva a cabo la Suprema Corte a través de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales o el amparo. En los tres casos se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma fiscal que se considera que es contraria a la Constitución. En la vía del amparo únicamente
con efectos relativos, es decir, para el contribuyente que interpuso el amparo, aunque lógicamente ese contribuyente abre brecha hasta lograr jurisprudencia y va a ir permitiendo que otros contribuyentes también se amparen. Por la vía de las acciones y las controversias sí tenemos efectos generales, sin embargo no hay retroactividad. Es a partir de la sentencia de la Corte hacia adelante surtirá efectos la declaratoria de inconstitucionalidad. La ventaja entonces es que aquí el fisco no se enfrenta a devoluciones cuantiosas, como si puede suceder en el amparo, y en un asunto, en el amparo o en el contencioso administrativo, en un asunto incluso de presos y de transferencia. Entonces, un primer reto para los juzgadores es cómo aplicar este nuevo control difuso o convencional. Ustedes entenderán que nosotros en el tribunal, en la sala superior, pues lógicamente tenemos que tener mucho tacto en la aplicación de este principio, que cuando la Suprema Corte Mexicana lo estableció la jurisprudencia, entenderán que se nos impactaron pues la mitad de las autoridades administrativas del país, inclusive yo, porque yo estaba del lado del Ejecutivo en ese momento. Después, en el marco jurídico, tenemos el artículo 31, fracción cuarta constitucional, que es el que nos prevé la obligación de contribuir al gasto público, pero como les decía yo, trae las garantías o tiene garantías de proporcionalidad y equidad como garantías constitucionales. En el artículo 179 está en específico, como ya les había dicho, en el artículo 179 estaban la definición de personas relacionadas. Y pasamos ahora a los precios de transferencia. Ya lo dijeron aquí, son dos los métodos para precios de transferencia de la OCDE, los tradicionales y los alternativos. Los tradicionales, que es el precio libre comparable, el precio de reventa, el costo incrementado, y alternativos que yo aquí sinteticé como la distribución del resultado margen neto del conjunto de operaciones. Así se ven en nuestra ley. Los primeros tres son los tradicionales, los siguientes o los últimos tres son los alternativos, que tienen que ver más con las utilidades. Entrando ya a los casos, digamos, concretos, antes de mostrarles los ejemplos que traigo sobre ya impugnaciones concretas en materia de precios de transferencia, quisiera comentarles precisamente estas dos impugnaciones por inconstitucionalidad de la norma. La primera en asunto de los conocidos sharing costs, los costos compartidos, y el segundo los refipres, los regímenes de jurisdicción preferente o paraísos fiscales. Ambos casos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué llegaron a la Suprema Corte de Justicia? Porque ahí el contribuyente, además de impugnar la aplicación concreta de la ley, en el caso concreto, en México se puede impugnar la Constitución, como ya lo dije, vía amparo, pero en este caso, impugnar la constitucionalidad de la norma. Insisto, aquí la sentencia de perder la administración de un asunto de esos contribuyentes significa que él obtiene un régimen de excepción frente al resto de los contribuyentes, ya sea que entonces obtiene una sentencia favorable y puede incluso obtener una devolución millonaria o cuantiosa de parte del fisco. El primero fueron estos costos compartidos, es decir, traslación de costos a la parte relacionada por la matriz en el extranjero, pero no de las utilidades. Era un grupo multinacional dedicado a la elaboración de medicamentos, un laboratorio multinacional
desde luego con una empresa filial en México y la matriz en New Jersey. Desde luego que no solo en México, sino también tenía las filiales en Brasil y en Suiza, entre otras. La impugnación consistió en que la empresa matriz pretendió trasladar inversiones realizadas aparentemente o en primera instancia para la elaboración de un nuevo medicamento. Sabemos todos que son inversiones muy cuantiosas, pero repartiendo los costos sin presentar un convenio de costos compartidos. La ley de impuestos sobre la renta en México entonces señala que están prohibidos los costos compartidos. Por lo tanto, la deducción que la empresa filial mexicana estaba pretendiendo realizar de ese costo que le había sido transferido por la empresa matriz estaba siendo rechazada por el fisco mexicano. Por lo tanto, alterando la base y considerando que eso era un ingreso acumulable a la tasa del 30%. Las argumentaciones de la autoridad ante la Suprema Corte fueron que los costos compartidos solo se permiten cuando hay un contrato de costos compartidos, pero sobre todo cuando el grupo que comparte también informa a las autoridades de cómo se van a distribuir las utilidades entre todos los miembros del grupo. ¿Por qué? Porque de lo contrario se llevaba o se tenía el riesgo de que a México le estuvieran, coloquialmente, clavando un 40% de los costos y no fuera lo mismo con la filial en Brasil o en Suiza y desde luego menos con la matriz que estaba en New Jersey. Entonces, nuestra ley prohíbe. Lógicamente, lo que la Corte determinó, afortunadamente, en favor de, en ese momento, yo como partido ejecutivo, en ese momento, afortunadamente, a favor del fisco, fue que el artículo era constitucional, si se acreditó la constitucional, siempre y cuando, desde luego, no se presentara el convenio de costos compartidos, pero donde además indicara cuál es la utilidad que también iban a compartir las empresas filiales. El segundo es un asunto que nosotros llamamos refipres. En México, 5 empresas que lo que hacían era un envío de lo que se consideró ingresos acumulables al extranjero por una matriz mexicana simulando regalías por intangibles. Esto es una empresa mexicana, una empresa grande, una empresa cementera, y después siguieron otros 4 empresas más que crean una filial en Ámsterdam. Y le vende la marca creada en México a la filial, a su filial en Holanda. Desde luego que al final del ejercicio la empresa mexicana empieza a pagar las regalías a la empresa en Holanda, dejando de acumular lógicamente los ingresos en México. El impuesto al capital en Holanda era del 10%. Nuestra ley, la ley de impuesto sobre la renta, como una parte preventiva ya en la legislación, consideró que para poder considerar que hay regalías a una parte relacionada en el extranjero, tiene que contar mínimo con un 50% de activos, pero de activos que fuesen activos fijos, que pudieran acreditar que efectivamente había una unidad productiva en ese país. Cuando se acreditó que esta filial en Holanda era menos de 10 personas, donde no existían activos fijos de esa parte relacionada, el fisco mexicano recaracterizó la operación para considerar entonces que
era un ingreso acumulable a una tasa de 30% en México. Esos son dos de los casos de inconstitucionalidad. Este es un caso que se ha presentado, también es real. Lógicamente estoy suprimiendo los nombres de las empresas por razones de secreto fiscal, pero tanto el caso 1 como el siguiente caso son casos totalmente reales. Y en el caso 1, donde la empresa mexicana A firmó un contrato de financiamiento con la empresa extranjera B. Desde luego, partes relacionadas. Se establecen los intereses y la empresa mexicana A busca que se aplique la tasa del 10% derivada además de un convenio para evitar la doble tributación que México tiene con Irlanda. Lo que hizo en este caso la autoridad fue recaracterizar los intereses devengados y darles el carácter de dividendos. ¿Por qué? Porque en realidad, además de que la empresa mexicana y B eran partes relacionadas, en realidad la empresa B estaba realizando una función de tesorería centralizada del grupo de empresas C, empresas que estaban ubicadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal, y por lo tanto lo que hacía B era otorgar préstamos a aquellas compañías del grupo que tenían una necesidad de flujo. Por lo tanto, esto era un crédito prestado. Por lo tanto, la autoridad señaló que los intereses eran en realidad el pago de dividendos. Esta operación llegó al contencioso administrativo y la Sala Superior del Tribunal Fiscal determinó que sí era legal la recaracterización que habían llevado a cabo el Servicio de Administración Tributaria. El caso 2, que también es un caso muy importante, sobre todo por el monto, y estas eran empresas telefónicas, las empresas anteriores eran empresas dedicadas a cemento, estas son empresas telefónicas. La empresa mexicana A, que celebra un contrato de financiamiento con la empresa extranjera B. Ellas no son partes relacionadas. Firma el pagaré por $324 millones. Después hay un programa de reestructuración de esa deuda e interviene C. Interviene una tercera empresa, la extranjera C, que en la reestructuración la empresa B cede los derechos sobre la deuda que tenía con la primera empresa y únicamente se pagan $107 millones. Sin embargo, la empresa mexicana A y la empresa extranjera C se acreditó que eran partes relacionadas. Y también se acredita que la empresa mexicana firma el pagaré por los $324 millones originales. ¿Qué hizo entonces la autoridad? Primero, acreditar, ahí sí son partes relacionadas. A otorga un pagaré por la cantidad original de la deuda, a sabiendas que se pagó menos. No se respeta el precio de mercado entre partes relacionadas y la autoridad determina un ingreso acumulable en cantidad de $217 millones. En esta tabla, esta tabla únicamente nos indica los juicios contenciosos administrativos, todos sobre el tema de precios relacionados en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 2014-2015. Desde luego la columna D es el contribuyente, que tuve que borrar también por materia de sigilo fiscal,
aunque a la izquierda olvidamos borrar los despachos. Pero lo importante aquí es que si ustedes ven el número de casos llevados ante el tribunal, todos fíjense aquí, tema, determinar si la autoridad fiscal tiene la facultad de modificar la utilidad de operación en las consultas formadas por el contribuyente. En fin, estamos hablando también de todos estos son sobre precios de transferencia. Lo que me interesa es que el número de casos no es importante en relación con el número de casos que llegan al tribunal. Bueno, son 35 casos en 2014-2015. Sin embargo, si bien no parecen ser muchos los casos, creo, digamos en relación con el número de demandas que conocen el tribunal, si el monto que está aquí es de esos 35 casos en año y medio, el monto de lo que está en juego es de 1.404 millones de pesos, más o menos 99 millones de dólares y más o menos 4 veces el presupuesto de todo el tribunal fiscal. En estos casos, en consideraciones finales, yo diría, lo que hemos visto como juzgadores, primero, es ante la complejidad del tema. Primero, lo que la autoridad hace primero es comprobar que se encuentra en un problema ante una situación de partes relacionadas y después recaracteriza la operación a una de las operaciones que existen previstas en la ley de impuestos sobre la renta. Esto ya ha sido reconocido por la jurisprudencia. Pero lo más importante es la labor que como juzgadores nos toca a partir de ahí. Hay quienes han propuesto la especialización, incluso, o la creación de salas especializadas. En el Tribunal Fiscal en México, quiero solamente puntualizar, lo que pasa es que el Tribunal Fiscal en México es un tribunal de justicia fiscal y administrativa. A partir de enero se quita incluso la palabra fiscal para convertirnos en un tribunal de justicia administrativa, toda vez que el Congreso, además de la plena autonomía presupuestaria que acaba de otorgar al tribunal, le encargó además una nueva competencia en materia de anticorrupción y ve distintas materias. Ya tenemos salas regionales salas especializadas en materia de propiedad intelectual. La sala superior se concentra en muchas de las ocasiones en la aplicación concreta de los tratados comerciales que tiene México celebrado, las impugnaciones, por ejemplo, sobre los certificados de origen y incluso salas especializadas en materia ecológica, propiedad intelectual. Eso se ha pensado entonces especialización para estos asuntos que son sumamente complicados de entender. Yo no estoy muy de acuerdo con la especialización. Lo que sí puedo decirles es que, al menos desde el punto de vista del juzgador, lo que empieza a cobrar una importancia vital son los dictámenes periciales que habrán de presentarse o que se presentan ante el juzgador. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no será ningún otro tipo de probanza, sino precisamente el dictamen pericial, tanto de la parte actora, o sea, del contribuyente, como el dictamen pericial de la administración, del fisco, los que tendrá que valorar el juzgador. Muchas de las veces, desde luego, con los peritos terceros en discordia, que son los que nos tienen que aportar cómo se aplica cada una de las metodologías de los precios de transferencia o cómo la autoridad recaracterizó la operación para ver si esta es acorde o no con los principios de proporcionalidad y equidad o si efectivamente se respeta el principio de legalidad. Entonces,
En mi punto de vista, ahí es un campo que se abre muy importante en la elaboración de los dictámenes periciales. Muchas gracias, eso es todo.